Hola a todos y a todas, somos Enrique Rey y Ana Tarragó y antes de presentaros nuestra comunicación quisiéramos agradecer a la organización del Congreso la oportunidad que nos ha ofrecido para poder compartir nuestra investigación en curso. Eso es, muchas gracias y buenos días o buenas tardes o buenas noches cuando sea que estéis viendo esto. La verdad es que nuestra investigación comenzó casi por casualidad, cuando Ana y yo comentábamos que los titulares que empezaban a aparecer en medios sobre el nuevo cine español, especialmente el realizado por nuevas directoras, vendían una imagen de éxito que no sabíamos si se correspondía al 100% con la realidad. Y aquello nos llevó a cuestionar si realmente estábamos viviendo un momento de cambio o no en los engranajes industriales del cine español. Como podéis ver, la comunicación que os presentamos junto con los doctores Fran Mateu y Mario Paul Martínez se titula Segundas veces, trayectorias de los cineastas noveles en el cine español contemporáneo 2011-2025 y quiere arrojar con datos algo de luz sobre la realidad de la continuidad de los directores de cine en España y en especial sobre lo que ocurre tras la primera película. En esta presentación nuestra idea es exponer parte del trabajo en curso que hemos ido desarrollando durante estos últimos años sobre las trayectorias de los cineastas emergentes en el cine español contemporáneo. Y a día de hoy contamos con una base de datos bastante amplia, que cuenta con los datos desglosados de las 482 óperas primas de ficción realizadas en el periodo 2011-2025 por 543 directores y directoras, así como con otra base de datos donde están incluidas un total de 316 películas que son las posteriores de esos mismos cineastas, en concreto de 188 de aquellos que debutaron en estos mismos años. Escogemos el periodo que abarca desde 2011 hasta 2025 y lo hicimos por una razón de peso, porque 2011 es el año en que entra en vigor el nuevo reglamento de la Ley del Cine en España. Es un lapso de tiempo lo suficientemente amplio como para poder observar tendencias, cambios estructurales y sobre todo para ver qué ocurre más allá del debut cinematográfico. Porque, como han señalado a menudo algunos cineastas, rodar una ópera prima es complicado, pero sacar adelante la segunda puede resultar aún más difícil. Aquí, por ejemplo, leemos lo que ha publicado Javier Macipe, el director de La Estrella Azul, en la revista Fotogramas en el mes de marzo de 2026. Macipe dice: un estudio revela que el 40% de los directores noveles de cine europeo solo firmó una película en una década. Igual de interesante sería intentar adivinar cuántos no llegaron a hacer ni una primera. Nosotros tardamos 10 años en levantar La Estrella Azul y aún me parece un milagro. Qué complicado es empezar a hacer girar la roca. Sería interesante hacer otro estudio más cabroncete. ¿Cuántos directores consagrados no tienen tantas dificultades para dirigir, a pesar de que sus últimas películas no hayan sido maravillosas? La roca rueda más fácil cuando ya tiene inercia. Lo que vemos en este texto nos trae a la cabeza una idea recurrente. La primera película abre la puerta, pero la segunda decide si te permiten quedarte. El objetivo central de esta comunicación es, por lo tanto, comprender quién llega a dirigir su primer largometraje, en qué condiciones lo hace y, sobre todo, quién logra una segunda oportunidad y en qué términos. Y cuando hablamos de segundas oportunidades, no nos referimos únicamente a un segundo largometraje, sino a lograr una continuidad en una industria altamente precaria. Una industria, además, marcada por la desigualdad de género y con una competencia feroz por acceder a unos recursos que aún a día de hoy son todavía muy escasos. Bien, teníamos esa idea general, pero decidimos poner cifras a todo esto. Esta gráfica que podemos ver cuantifica el número de óperas primas en cada año. La línea naranja se refiere a los directores hombres, mientras que la verde se refiere a las mujeres. Aquí podemos comprobar algo que ya podíamos intuir. Los hombres han sido mayoría en la dirección de películas de debut a lo largo de todo el periodo, con cifras que de media suelen oscilar entre 20 y 30 películas al año. Pero lo interesante es observar la evolución de las mujeres y los equipos mixtos de dirección. Entre 2011 y 2016 las cifras son muy bajas, generalmente entre 2 y 7, pero a partir de 2018 se produce un aumento sostenido, que culmina en un salto importante en 2024, con 25 largometrajes dirigidos por mujeres o equipos mixtos, superando con creces los años anteriores. Este crecimiento no es lineal, pero es significativo y pone de manifiesto algunos factores estructurales. Para empezar, que en los últimos años ha habido una mayor atención mediática sobre la desigualdad, también que ha tenido lugar la aparición de nuevas generaciones de cineastas formadas en escuelas y programas de máster que llegan con proyectos más sólidos, y sobre todo las políticas públicas de ayudas, que especialmente desde 2018 aumentaron los puntos dedicados a los y las cineastas emergentes y a la presencia de mujeres en equipos como el de dirección o guión. Hablemos ahora de dirección o guión, o dicho de otra forma, ¿quién firma qué? Los siguientes gráficos nos permiten observar otro aspecto importante, la relación entre la dirección y el guión.
Lo primero que vemos es que tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, la mayoría de directores son también los guionistas de sus primeras películas. En el caso de los hombres, 295 que sí lo son, frente a 78 que no lo son, ya es ilustrador. En el caso de las mujeres, tenemos 104 que sí y 26 que no. Esto apunta a un modelo muy bien establecido del autor novel. La mayoría de los debutantes llegan al largometraje con sus propios proyectos, probablemente debido a la falta de oportunidades para acceder a los proyectos de otras personas. Y podríamos decir que ese dato implica precisamente una cierta falta de industria en el cine español, porque la mayoría de los proyectos parten de iniciativas personales, pero no de una estructura consolidada que acoja a directores o guionistas en su seno. Cuando observamos el siguiente gráfico, el que muestra si estos directores son los únicos guionistas de sus proyectos, aparece una diferencia todavía más significativa en relación al género. En el caso de las mujeres hay cierta paridad, 67 mujeres son las únicas directoras de sus proyectos, mientras que 64 no. Y en el caso de los hombres la diferencia es algo más marcada, 154 sí lo son frente a los 219 directores que no. Esto a priori parece indicar que las mujeres que debutan tienden a asumir más responsabilidades creativas, pero también que su entrada en el mundo del largometraje suele realizarse a partir de un proyecto más personal y con menos apoyo. En cambio, entre los hombres hay más diversidad en sus enfoques. También hay proyectos muy personales, pero tienen más presencia otro tipo de debuts más industriales o colaborativos. Hablemos ahora de géneros cinematográficos. Los siguientes gráficos que vamos a ver nos muestran la distribución por géneros cinematográficos de las óperas primas de los cineastas del periodo. En este caso, el predominio es muy claro. El drama y la comedia son los géneros principales de las óperas primas españolas, quedando otros géneros muy por debajo en cuanto a porcentajes. Sin embargo, si desglosamos los datos por género, surgen algunas diferencias que llaman la atención. Evidentemente, las cifras de los hombres directores son superiores en la mayoría de los géneros, pero más allá de eso, se ve una clara concentración en géneros como el thriller, el terror, el fantástico o la ciencia ficción. Las mujeres, sin embargo, sufren una alta concentración en drama y comedia, y mucho menos en géneros considerados de alto riesgo o que requieren más recursos técnicos. Esta diferencia de género no es trivial, refleja patrones profundamente arraigados en la industria. Los géneros que requieren mayores presupuestos, equipos técnicos más amplios y un mayor riesgo comercial, como la ciencia ficción, los thrillers de acción o el terror, siguen siendo ámbitos predominantemente masculinos. Por el contrario, los géneros asociados a la esfera íntima, social o emocional siguen siendo los que ofrecen más oportunidades a las mujeres. Esto no quiere decir que no haya excepciones, porque las hay, sino que las tendencias estructurales son muy claras. Podemos observar también algo bastante similar cuando vemos el mismo esquema de gráficos, aunque referentes a las películas posteriores a la ópera prima que estos mismos cineastas han llevado a cabo. Las variaciones entre el primer y el segundo largometraje son pocas, aunque vemos un aumento sustancial en el porcentaje de comedias, que pasan del 25 al 33%, y descienden los dramas, del 44 al también 33%. El resto de géneros no varían demasiado en porcentajes, a excepción de cierto aumento en terror, suspense y fantasía o ciencia ficción. Cuando vamos al detalle, podemos ver que los contrastes entre hombres y mujeres vistos en las óperas primas son más extremos ahora si cabe, destacando por ejemplo las producciones de acción o las de aventuras, que no cuentan con ninguna producción realizada por mujeres, o las de animación, que si bien sí tenía bastante presencia en sus óperas primas, no tiene mayor continuidad más allá de la primera película. Esto podría deberse a múltiples causas. La primera, que la industria financia menos proyectos con mujeres en géneros cinematográficos de alto presupuesto. Por otro lado, que los referentes femeninos históricos en nuestro país en géneros como el thriller o el terror son minoritarios y eso tal vez provoque que las nuevas cineastas no tengan interés en desarrollar sus carreras en esos ámbitos. Y por último, parece persistir en general una asociación en lo cultural y lo industrial entre la masculinidad y el espectáculo y entre la feminidad y la emotividad. La verdad es que todo este tema nos parece interesantísimo, pero permitid que haga un inciso en este punto y mostraros un gráfico al que volveremos más tarde, porque es importante en cuanto al análisis de lo que acabamos de ver. Este gráfico muestra cuántos directores de largometrajes debutantes cuentan con experiencia previa en 1, 2, 3 o más cortometrajes de ficción. Lo que se observa es que existe una gran diversidad, pero también un gran número de personas que llegan al largometraje sin experiencia significativa o con una trayectoria muy breve.
En un sector tan competitivo como la industria cinematográfica, esto indica que el largometraje debut sigue siendo una vía de acceso con un alto grado de incertidumbre y hasta de arbitrariedad. Seguimos con nuestro análisis y llegamos ya al punto central de la cuestión. No se trata solo de quién debuta, sino de quién es capaz de mantener la carrera. Los próximos gráficos son especialmente reveladores. En primer lugar, vemos que hay 349 cineastas que se quedan con una sola película, 119 llegan a 2, 42 llegan a 3 y solo 15 superan las 4 películas. Cuando desglosamos los datos por género, la desigualdad se hace todavía más evidente. Por ejemplo, los hombres constituyen a mucha distancia la gran mayoría de aquellos cineastas con 4 o más largometrajes. Las mujeres, por el contrario, se concentran principalmente en el segundo o primer nivel y tienen mucha menos continuidad. Esto pone de manifiesto algo muy claro, que el techo de cristal en el cine no se refiere solo al acceso, se trata sobre todo de la continuidad. No es que las mujeres no consigan realizar su primer largometraje, cada vez lo consiguen más, sino que les resulta mucho más difícil consolidar una carrera basada en múltiples proyectos. También es importante tener en cuenta que no es lo mismo una cineasta que debutara en 2011 que una que lo hiciera en 2018, ya que las condiciones han ido variando con el tiempo y todavía estamos a la espera de ver los frutos de las nuevas ayudas de la Ley del Cine en los próximos años. El siguiente gráfico muestra los porcentajes de permanencia y la clave es que en términos porcentuales las mujeres que pasan de la primera a la segunda etapa en realidad no lo hacen en menor proporción que los hombres. Si os fijáis bien, veréis que la caída de la curva de este último gráfico es muy similar, tanto para hombres como mujeres. Pero en términos absolutos, dado que son muchas menos desde el principio, el número de mujeres con carreras largas es muy reducido. Esto es una paradoja típica de los estudios de género. En porcentajes la desigualdad parece menor, pero en la realidad estructural es enorme. ¿Recordáis el inciso que hemos hecho anteriormente? Este gráfico en el que podemos ver la trayectoria previa o cómo los cortometrajes se convierten normalmente en el mal llamado ensayo general para el debut en el terreno del largometraje. Bueno, también sabemos que los largos no son el único modo de permanencia en la industria, así que hemos querido estudiar todas las carreras posteriores de todos los cineastas que debutaron en este periodo. Nos hemos planteado, por ejemplo, si hay un retroceso, por llamarlo así de alguna manera, hacia el cortometraje, que se supone que es la puerta de entrada en la industria. Pero hemos visto que no muchos cineastas vuelven allí. Aquí, por ejemplo, se observa que casi 400 de los directores y directoras de nuestra muestra no han vuelto a rodar un corto cuando eran precisamente 401 los cineastas que sí habían rodado cortometrajes antes de debutar en el largometraje de ficción. Hemos pensado también en ver si hay un tránsito hacia el documental, donde más allá de intereses personales de los cineastas, lo cierto es que es un género más barato y accesible, pero tampoco hay una transición considerable en ese sentido. Solo un 9% del total rueda no ficción en este periodo. Otro formato en el que nos hemos fijado es la ficción seriada, para ver si los directores y directoras de la muestra han creado o dirigido series de televisión. Somos conscientes de que ha habido un cambio de paradigma audiovisual en este sentido y teniendo en cuenta que España es uno de los grandes centros de producción de series, especialmente en plataformas, nos parecía necesario investigar al respecto. No hay muchísimo porcentaje de cineastas que hayan creado una serie de televisión en el periodo, tan solo un 7% del total. Pero donde sí hemos visto resultados más contundentes es en la opción de rodar episodios individuales de series. Aquí el porcentaje crece hasta el 25%, con lo que se puede confirmar que la televisión es uno de los lugares donde se crean más oportunidades laborales. Esto es importante porque más allá de lo que supone a un nivel económico y lo que dice sobre el estado del audiovisual en nuestro país, supone la inclusión industrial absoluta, porque no son proyectos personales. La cosa es que esa inclusión industrial no tiene lugar en la industria cinematográfica, sino en la de la ficción seriada. Si nos alejamos de la televisión y volvemos a los oficios del cine, una última cosa que también nos ha llamado mucho la atención sobre estos largometrajes de ficción posteriores al debut de los cineastas del periodo es lo relacionado con sus equipos de guión. Un 72% de los directores y directoras forman parte del equipo de guión de sus películas, un porcentaje sensiblemente inferior al de sus óperas primas. Pero más allá de eso, es en la confección de esos equipos donde encontramos otros datos relevantes. Solo encontramos equipos de guión formados exclusivamente por mujeres en las películas dirigidas por mujeres, y algo similar ocurre con los equipos de guión íntegramente masculinos en las cintas dirigidas por hombres. El dato más curioso proviene de esas ocasiones en que las películas tienen un equipo mixto de guión formado por hombres y mujeres, ya que entonces vemos que en un 72% de los casos se trata de películas dirigidas por hombres. Esta falta de equilibrio nos lleva a pensar en varias posibles razones.
Por ejemplo, podría deberse a la propia temática de las cintas dirigidas por mujeres, que tal vez busquen una mirada alejada de la masculina, en términos de Laura Mulvey, para enfrentarse a sus proyectos. También podría deberse a un esfuerzo consciente de las directoras por dar más peso a las guionistas mujeres, tradicionalmente invisibilizadas por la industria. O bien, que la inclusión en el equipo de guión en películas dirigidas por hombres podría deberse a razones más prosaicas, ya que desde 2018 las ayudas a proyectos reciben algún punto más si figura una mujer guionista. De momento todo esto son unas primeras intuiciones, aunque nos encantaría investigar en el futuro sobre qué es lo que sucede en el mundo del guión en el cine español. Todo esto nos lleva a pensar en otra cuestión que está relacionada precisamente con el guión. Veamos ahora cuáles son los temas predominantes en óperas primas y filmes posteriores. Las imágenes que podremos ver a continuación, tanto para las óperas primas como para los segundos largometrajes, agrupan las películas en categorías temáticas o motivos narrativos. En las óperas primas predominan los siguientes temas: reconciliación y regreso a casa, suspense y tensión social, dramedias o comedias de relaciones, pasaje a la madurez, temas vinculados a la fantasía o la animación, precariedad y exclusión y metacine. Se trata de temas estrechamente vinculados a la identidad y a la experiencia contemporánea, pero también a la precariedad del país y de la propia industria. Aunque no sea la intención principal de nuestra investigación, resulta muy interesante a su vez comparar las películas de estas categorías según las haya dirigido un hombre o una mujer. Así, por ejemplo, vemos que en las películas vinculadas con el regreso al hogar, las directoras suelen utilizar la trama de excusa para bucear en la identidad y en los vínculos intergeneracionales, mientras que los directores suelen centrarse en una investigación del pasado. O en los thrillers femeninos se suele utilizar el género para denunciar violencias sistémicas, mientras que los masculinos tienden más hacia la acción en un ejercicio de cine de género más clásico. Otro ejemplo podría ser el de las comedias, con una serie de películas dirigidas por mujeres más centradas en la identidad sexual frente a las dirigidas por hombres que suelen tender a la sátira gamberra. E incluso aquellas películas con un discurso más metacinematográfico suelen diferir y el enfoque femenino suele utilizar el arte para construir espacios de autoconocimiento compartido y sororidad, mientras que en el masculino se suele presentar el proceso creativo como una obsesión individual y casi quijotesca. En sus segundas películas y otras posteriores, las categorías se intensifican o diversifican, pero mantienen patrones similares, siendo los más destacados los thrillers de acción o psicológicos, los dramas intimistas, el cine social, la comedia, el terror y lo fantástico, de nuevo el paso a la madurez y el cine histórico. Estas agrupaciones temáticas nos permiten comprender no solo lo que se está filmando, sino también lo que preocupa a las nuevas generaciones de cineastas: la identidad, las relaciones, la precariedad laboral, la memoria, la violencia estructural, el trauma y también el territorio. En estos casos continúan las diferencias de mirada entre las películas dirigidas por hombres y aquellas dirigidas por mujeres. Por ejemplo, no hay apenas mujeres que hayan dirigido thrillers de acción pura o terror en esta fase de su carrera, y cuando lo hacen se trata mayoritariamente de thrillers psicológicos donde se suele explorar un suspense más atmosférico, ligado al espacio doméstico como lugar de amenaza. Si hablamos de cine social, los hombres suelen hablar de una resistencia dura frente al sistema, mientras que las mujeres enfocan lo social desde la identidad y la red de apoyo femenina, sin tanta presencia de violencia. En los dramas intimistas, los hombres suelen enfocar los vínculos desde el conflicto individual, mientras que las mujeres suelen tener una mirada mucho más naturalista y aprovechan para profundizar en la genealogía emocional y en el detalle de lo cotidiano. Por supuesto, todo esto son unas impresiones generales y muy simplificadas, ya que hay todo tipo de cintas en nuestra muestra de estudio que demuestran que todo este nuevo cine español es absolutamente diverso en formas y fondos. Pero nos parece reseñable indicar que parte de esa diversidad también tiene que ver precisamente con la diferencia. Para ir cerrando y a modo de resumen, podemos destacar lo siguiente. Este nuevo cine español sigue siendo poco industrial. Una muestra de ello es el gran porcentaje de directores y directoras que escriben sus guiones, pero también el hecho de que la mayoría de nuevos y nuevas cineastas no solo debuten principalmente en géneros como el drama y la comedia, sino que también consoliden sus carreras en los mismos. La gran mayoría de estos cineastas debutantes tienen muchísimos problemas para acceder a realizar una segunda película. Es cierto que el oficio se salva en cierto modo gracias al trabajo posterior en otros ámbitos, como por ejemplo el de realizadores de series de televisión, pero son muy pocos los que tienen una trayectoria contundente filmando películas.
También es cierto que hay más mujeres que nunca debutando como directoras y que esto está transformando el panorama de este nuevo cine español. Pero la continuidad es clave y en este ámbito las desigualdades persisten de forma muy marcada. También hay un desequilibrio importante a la hora de aproximarse a según qué géneros cinematográficos y habrá que atender al detalle a la evolución que suceda en los próximos años cuando las mujeres recién incorporadas consoliden su carrera en cine o no. Y es que, a pesar de todo, se siguen intuyendo cambios. En la última gala de los premios Goya, 2 filmes de cineastas casi debutantes optaban al premio más importante. Los domingos fue la gran triunfadora en las categorías principales, mientras que Sirat arrasó en los premios técnicos y tuvo premio en Cannes y estuvo nominada en los Oscars. Ambos cineastas debutaron en nuestro periodo de estudio, pero no son los únicos directores emergentes que están marcando el camino del cine español. Cineastas como Raúl Arévalo o Pilar Palomero se llevaron el premio Goya a la mejor película con sus óperas primas. Otros directores como Rodrigo Sorogoyen, Marcel Barrena, Arantxa Echeverría o la ya mencionada Alauda Ruiz de Azúa, que también debutaron en estos últimos 15 años, consiguieron el triunfo en otras ediciones con alguna de sus películas posteriores. Se trata de directores que han firmado cintas de todo tipo de géneros, desde el drama intimista hasta la más pura acción, desde la comedia romántica a la más gamberra, desde el cine social al thriller más político. Son películas de presupuestos variados y de considerable éxito en taquilla, que están definiendo lo que es el cine español contemporáneo. Todos ellos se venden en medios como una nueva generación, pero independientemente de tendencias en los titulares generalistas, nos toca seguir investigando para ampliar nuestro campo de visión y conseguir que los datos nos muestren qué cineastas logran debutar, cuáles logran una continuidad y cómo se ajustan los procesos industriales económicos de un tejido cultural, el cine español, que la verdad es que no para nunca de sorprendernos. Muchas gracias de nuevo a la organización por invitarnos y a todos y a todas por estar ahí y seguir nuestra ponencia. Gracias.